Hola a todos. Les deseo mucha salud. Hoy el boxeo vuelve a hablar en voz baja, pero con un eco profundo. Porque no siempre son los gritos ni las provocaciones los que definen el pulso de una gran historia. A veces basta una respuesta breve. Un gesto contenido. Una frase medida al milímetro para encender todas las alarmas. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Saúl Canelo Álvarez fue consultado sobre el desafío que representa David Benavidez. No hubo desplantes. No hubo promesas incendiarias. Hubo silencio. Y en el mundo del boxeo, el silencio calculado suele ser la señal más poderosa. Canelo no levantó la voz ni buscó titulares fáciles. Respondió con la serenidad de quien ha caminado todos los pasillos del poder deportivo. De quien ya conoce la cima, la caída, la crítica feroz y el aplauso masivo. Su tono fue casi distante, como si la pregunta no exigiera una reacción inmediata. Pero esa calma aparente, lejos de apagar el debate, lo avivó. Porque cuando un campeón de su talla no dice todo lo que podría decir, es porque está pensando más allá del presente. Mientras el nombre de Benavidez crece impulsado por la presión mediática y la impaciencia del público, Canelo observa desde una posición elevada, no desde la soberbia, sino desde la experiencia. Sabe que el boxeo no perdona decisiones apresuradas. Sabe que cada combate, a esta altura de su carrera, no se mide solo en rounds ganados o cinturones sumados, sino en el impacto que deja en su legado. Y eso cambia por completo la manera de responder a cualquier reto. No fue una negativa directa. Tampoco una aceptación que calme a las masas. Fue una pausa estratégica. Una pausa que, según fuentes cercanas a su entorno, responde a un análisis frío y meticuloso. Para Canelo, Benavidez no es solo un rival fuerte. Es una ecuación compleja. Juventud contra experiencia, hambre contra control, intensidad constante contra precisión quirúrgica. Un choque donde el margen de error se reduce al mínimo. Y en ese terreno, cualquier paso en falso puede costar más que una derrota. Benavidez representa peligro, sin duda. Su estilo agresivo, su presión incesante y su narrativa de contendiente inevitable lo convierten en una amenaza real. Pero también representa un combate que exige condiciones exactas. No solo físicas, sino estratégicas, contractuales y temporales. Canelo lo sabe, y por eso no se deja arrastrar por el ruido externo. Mientras las redes sociales exigen guerra inmediata, él evalúa el tablero con la calma de un ajedrecista veterano. Lo que realmente inquieta a analistas y aficionados no es lo que Canelo dijo, sino lo que evitó decir. No hubo desdén, no hubo provocación, pero tampoco elogios innecesarios. Solo esa mirada de quien mide cada palabra porque entiende el peso que tiene. Esa actitud ha sido una constante en los momentos clave de su carrera. Canelo nunca ha sido rehén de la presión popular. Cuando acepta un reto, lo hace porque cree que el escenario está listo, no porque alguien se lo exija. En el fondo, esta historia no trata solo de una posible pelea, trata del control del tiempo. Canelo ha construido su carrera dominando no solo a sus rivales, sino al calendario. Ha sabido cuándo subir de categoría, cuándo unificar títulos, cuándo arriesgar y cuándo esperar. Esa capacidad de elegir el momento exacto es, para muchos, su mayor fortaleza. Y frente a Benavidez, esa lógica no cambia. El público, ávido de enfrentamientos explosivos, interpreta la cautela como evasión. Pero dentro del boxeo, la lectura es distinta. Saben que cada silencio de Canelo es una señal de que algo se está cocinando. No necesariamente hoy, no necesariamente mañana. Pero cuando ocurra, será bajo sus términos. Porque así ha sido siempre. Nunca por presión, nunca por ruido, siempre por cálculo. Mientras tanto, el nombre de Benavidez seguirá creciendo, alimentado por la expectativa y el deseo de destronar al ídolo. Y Canelo seguirá observando, escuchando, midiendo. En ese juego de miradas largas y palabras cortas, el mexicano demuestra que su mayor arma no siempre está en los puños, sino en la paciencia. Y la pregunta que queda flotando no es si esta pelea sucederá, sino cuándo y en qué escenario. Porque cuando Canelo decide dar el paso, rara vez es por impulso. Es porque todo, absolutamente todo, está alineado a su favor. En el boxeo de élite, a veces la respuesta más peligrosa no es la que se da, sino la que se evita.
Cuando Canelo Álvarez fue consultado sobre Benavidez, sus palabras parecieron correctas, medidas, incluso educadas. Pero al analizarlas con lupa, cada pausa, cada verbo neutral, cada frase incompleta dejó al descubierto algo inquietante. No negó, no confirmó, no prometió. Dijo lo justo para no cerrar ninguna puerta, y al mismo tiempo para no abrirla del todo. En esos silencios estratégicos se esconden los espacios vacíos más peligrosos, lugares donde la duda crece, donde la presión externa se multiplica y donde el rival puede empezar a imaginar que ya está dentro de la mente del campeón. No fue una respuesta, fue una maniobra defensiva disfrazada de calma, porque el nombre de Benavidez no llega en cualquier momento. Llega cuando el calendario pesa, cuando el cuerpo acumula kilómetros y cuando cada decisión se mide no solo en títulos, sino en legado. Benavidez representa un reto incómodo por su estilo, por su juventud relativa, por su volumen de golpes y por la narrativa que lo rodea. No es solo un aspirante, es la pelea que muchos quieren ver y que pocos se atreven a garantizar. Para Canelo, aceptar ahora significa arriesgar más que un cinturón. Significa exponerse en una etapa donde cada combate es evaluado con lupa histórica. El riesgo no es perder una noche, es alterar para siempre la forma en que será recordado. En este contexto, el silencio de Canelo se transforma en provocación. No hay insultos, no hay desafíos lanzados al aire, no hay promesas grandilocuentes, hay frialdad. Y esa frialdad pesa. Para Benavidez, que empuja desde fuera, que exige reconocimiento y espacio, la indiferencia calculada es un golpe psicológico más duro que cualquier declaración incendiaria. El mensaje implícito es claro. No te necesito para definirme. Ese silencio obliga al retador a hablar más, a moverse más, a exponerse más. Mientras uno guarda energía y misterio, el otro quema combustible emocional intentando forzar una respuesta que no llega. Pero la tensión no se queda en lo público. Detrás de las cámaras, el equipo de Canelo no es un bloque monolítico. Existen dudas, matices, discusiones que rara vez salen a la luz. Algunos asesores ven en Benavidez un riesgo innecesario en este punto de la carrera. Una pelea que ofrece demasiado poco margen de error. Otros entienden que evitarlo podría alimentar críticas y narrativas incómodas. Entre la prudencia y la ambición se abre una grieta silenciosa. No es una pelea de egos, es una pelea de visiones. Proteger el legado o desafiarlo una vez más. En esas reuniones cerradas, cada argumento pesa como un round decisivo. Se analizan estilos, se revisan estadísticas, se repasan escenarios de victoria y de derrota. Se habla de tiempos, de contratos, de consecuencias. Y mientras tanto, afuera, el público interpreta el silencio como miedo o como superioridad, según el bando. Esa ambigüedad es el terreno más peligroso de todos, porque no ofrece certezas, solo expectativas enfrentadas. Así, la pelea entre Canelo y Benavidez existe incluso sin haberse firmado. Vive en las palabras no dichas, en las miradas esquivas, en las decisiones postergadas. Es un combate psicológico donde cada silencio cuenta, donde cada frase medida deja una estela de interpretación. Y en ese juego nadie está realmente a salvo, porque en el boxeo, cuando el ruido desaparece y solo queda el silencio, suele ser porque algo grande está a punto de romperse. El margen de error nunca fue tan pequeño como ahora. En ningún otro momento de su carrera, Canelo ha entrado al ring con una línea tan fina separando la gloria del cuestionamiento eterno. Ya no se trata de talento, porque eso está probado. Tampoco de experiencia, porque ha visto todos los estilos y todos los escenarios posibles. El peligro reside en los detalles mínimos, en una fracción de segundo mal calculada, en un paso dado medio centímetro fuera de tiempo. A este nivel, un solo error no es un tropiezo. Es una grieta por donde se cuela toda la duda acumulada. Canelo lo sabe, y por eso cada movimiento previo al combate parece medido con obsesión, como si estuviera caminando sobre hielo que cruje bajo su propio peso histórico. La presión del público empuja en dirección contraria a su instinto calculador. La gente no quiere paciencia, quiere fuego. Quiere intercambios, riesgo, momentos épicos que se recuerden durante años. Desde las gradas y las pantallas, el clamor es claro: atacar
imponer, demostrar que sigue siendo el rey. Pero el campeón veterano escucha otro ritmo, uno más frío y silencioso. Su boxeo ya no nace del impulso, sino del control. Donde el aficionado ve cobardía, él ve supervivencia. Donde otros piden guerra, él construye una partida de ajedrez. Esa tensión constante entre el deseo popular y la lógica del campeón crea un conflicto interno peligroso, porque ceder a la emoción puede ser tan letal como ignorar por completo al público que lo elevó. Aceptar esta pelea no es solo firmar un contrato, es tomar una decisión que puede reescribir su legado. Si gana, no será una victoria más, será una prueba de que todavía puede dominar cuando el margen de error desaparece. Si pierde, la narrativa cambiará de forma irreversible. Ya no se hablará del estratega brillante, sino del hombre que arriesgó demasiado tarde. Rechazarla, en cambio, también tiene un costo. Muchos lo interpretarían como inteligencia, otros como miedo. El legado de Canelo está atrapado en esa paradoja cruel, donde avanzar puede destruirlo y retroceder puede mancharlo. No hay opción cómoda, no hay camino sin consecuencias. Cada decisión se analiza con lupa porque Canelo ya no compite solo contra un rival, compite contra su propia historia. Sus mejores noches lo persiguen como fantasmas exigentes, recordándole el estándar que él mismo creó. El público compara, los expertos diseccionan, y cada silencio se interpreta como señal de duda. En este contexto, calcular no es una ventaja, es una necesidad vital. Controlar el ritmo, elegir los momentos, administrar la energía. Todo forma parte de una armadura invisible que lo ha mantenido en la cima durante años. Pero llega la pregunta incómoda, casi perturbadora. ¿Qué pasará el día que Canelo deje de calcular? ¿Qué ocurre si el rival, la situación o el entorno lo obligan a entrar en una pelea antes de que todo esté bajo control? Ese escenario es el más temido, porque ahí desaparece la zona segura. Sin cálculo queda el instinto puro, y el instinto, aunque poderoso, es impredecible. Podría surgir una noche heroica, una de esas batallas que alimentan leyendas, o podría aparecer el error fatal que nadie puede corregir a tiempo. Ese posible día no es una fantasía lejana, es una amenaza latente que flota sobre cada combate. Porque el boxeo no siempre respeta los planes, y el ring no garantiza condiciones ideales. Cuando eso ocurra, cuando el cálculo ya no sea suficiente, se revelará la verdad final sobre Canelo. No la del campeón meticuloso, sino la del hombre enfrentado al caos. Y será en ese instante, sin red y sin margen de error, donde su legado encontrará su forma definitiva. Y así, entre silencios medidos y miradas que evitan promesas, esta historia queda suspendida en un punto incómodo y fascinante. No hay firma, no hay fecha, no hay anuncio oficial. Pero hay algo más poderoso. La sensación de que el boxeo está al borde de un momento decisivo. Canelo no ha dicho que sí, pero tampoco ha cerrado la puerta. Benavidez no ha sido aceptado, pero tampoco ignorado del todo. Y en ese espacio gris, lleno de tensión, es donde nacen las noches que cambian el rumbo de un deporte. Porque esta no es solo una posible pelea, es una encrucijada. Para Canelo representa el enfrentamiento final entre el control absoluto que lo ha definido y el caos que tarde o temprano alcanza a todos los campeones. Para Benavidez es la prueba de fuego que puede convertir la espera en consagración o en frustración eterna. Y para el boxeo es un espejo incómodo que obliga a replantear jerarquías, valentía y legado. El desenlace, cuando llegue, no será limpio. Gane quien gane, el resultado dividirá al mundo del boxeo. Si Canelo vence, muchos dirán que eligió el momento perfecto y que el cálculo volvió a imponerse. Otros afirmarán que el riesgo fue menor de lo que parecía. Si Benavidez logra imponerse, el impacto será sísmico. Se hablará del fin de una era, del error de esperar demasiado, del día en que el silencio dejó de proteger al campeón. No habrá consenso, habrá debate, ruido, titulares incendiarios y análisis interminables, exactamente lo que define a las peleas históricas. Lo verdaderamente inquietante es que, pase lo que pase, nada volverá a ser igual. El orden de poder cambiará, las narrativas se reescribirán y las certezas que hoy parecen sólidas se volverán frágiles. El silencio de hoy es el prólogo del terremoto de mañana. Y cuando finalmente suene la campana, no solo chocarán dos boxeadores, chocarán dos tiempos, dos filosofías y dos formas de entender la grandeza.
Si quieres seguir de cerca estas historias donde el boxeo se decide antes y después del ring, donde los silencios pesan tanto como los golpes, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos. Aquí no seguimos el ruido. Analizamos lo que realmente importa.